Bueno, compañera, os toca. Monse y Paqui, os dije antes que han estado trabajando muchos años y siguen trabajando. A mí me pasa con ellas que presentarla es algo maravilloso, porque digo, si hay personas que yo conozca de primera mano que encarnan esencialmente todo esto, son ellas. Lo han hecho en una escuela pública, no en un colegio con un nombre en inglés. Lo han hecho en una escuela pública. Y siguen y continúan trabajando ahora de otra manera, como ahora explicará Monse. Pero para mí, lo importante es encarnar lo que se está diciendo. Ellas han tenido el arrobo, no sin costo, no sin precio, el arrojo de hacer que la escuela fuera una escuela no ya de tercera generación, se le quedaría como una escuela amable, una escuela donde realmente las personas fuesen acogidas. Y yo, además, no es que lo sepa de oída, es que lo he visto, porque he trabajado con ellas allí durante mucho tiempo en ciertos momentos. He visto cómo realmente, y ellas fueron para mí muy inspiradoras en este sentido. Yo creo que nosotros llegamos a la educación de tercera generación gracias a vosotras. Porque fue la primera vez, levantaros por favor, que yo vi claro que realmente era posible otra escuela y otra educación. Claro que. Y con todos los perejiles, con la normativa impoluta, con una inspección, unas veces de un signo, otras de otro, unas de no te mené, otras un poquito más calmada, afrontando situaciones de acoso, que afrontamos en este caso juntos y que luego vosotras continuaste. Es decir, aquí tenéis dos personas que van a hablar de lo que son y de lo que hacen y de lo que hicieron juntas. Así que, lo vamos a intentar. Adelante. Muchas gracias por tus palabras, Rafael. Gracias a vosotras. Que sabemos que son sentidas y sinceras. Bueno, pues aquí estamos Paqui Bretones y Monse Bárcena. Hemos sido equipo directivo. Algunos y algunas de las que estáis aquí ya nos conocéis de otras veces que nos hemos visto en alguna acción formativa. Y la historia nuestra como equipo y nuestro sentir como tal lo vamos a dejar para la cuarta diapositiva. Sí, podemos. ¿Por qué digo esto? Mirad, nosotros hemos hecho una presentación que tiene una estructura que pasa por lo que se considera lo que es educar, lo que es el rol, no tanto el rol docente o el rol profesional como lo que es educar. A continuación vamos a ir a que se entiende por educar y por educación en el enfoque de responsabilidad relacional reflexiva, para después definir el rol profesional también dentro del enfoque y a continuación pasar a lo que ya sería una parte de la plasmación de nuestra historia profesional conjunta, ¿vale? Para al final terminar con una pregunta que recogerá Adrián, ¿vale? Entonces, es por esa razón que empezar ahora la sesión hablando de nuestro momento de encuentro y de nuestro convivir y de nuestro sentir en ese convivir, no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero por ver qué es lo que se entiende comúnmente como educación y como educar. Yo no sé si desde atrás lo veis. Sí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mirad, yo como defensora de las TIC Australia durante mucho tiempo y formadora en TIC también durante mucho tiempo, pues resulta que me rayaban mucho las presentaciones en las que el que estaba hablando tenía que leer o leía lo que estaba proyectado. Entonces, pues como todos sabemos leer, lo leemos,
como todos sabemos entender, lo entendemos, y cada uno establece sus puntos de relación. ¿Por qué digo esto? Porque en esto que tenemos detrás ahora, bueno, más o menos no tiene ningún tipo de... no tiene, a ver, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, lo que hemos estado haciendo es como bastante plano, ¿no? O sea, una cosita así, como muy lineal. Sin embargo, cuando entramos, pasamos a la siguiente. Cuando entramos en el rol profesional dentro del enfoque y tenemos otros conceptos de educar y de educación, lo veis bien desde atrás, que si no lo leo, ¿eh? ¿Si lo veis? ¿No? Pues entonces, ¿se puede poner más grande? Ahora, ¿no? ¿Ahora lo podéis ver? Sí, yo sí. Venga, ¿lo veis? ¿Sí? Decimos que no lo vamos a leer porque lo que sí queremos es que vosotros en la lectura, ¿vale?, hagáis una abstracción de aquello que realmente os resuena, os llama la atención. Sí que hemos sido un poquito atrevidas poniéndolo de color y haciendo algún subrayado, que tal vez eso sería lo que a nosotras también nos llega, aunque llegarnos no nos llega todo. En realidad sí, hemos ido un poco por encima en la primera diapositiva. Cuando nosotros lo estábamos organizando yo no sentía nada, ni siquiera me identificaba con nada cuando yo estudiaba, porque siempre había algún profe o alguna profe con la que me relacionaba mejor o peor. Pero como hemos leído instrucción, normas de cortesía, transmisión de conocimiento, es como dice Monse, un poco plano, ¿no? Es como quizás hasta ausente de relación, de cercanía y de emoción, como estaba diciendo Rafael, que también ha puesto algo muy parecido, vamos, ha puesto la misma definición, un poco más amplia, de la que nosotros hemos cogido del enfoque. Y si leemos esta, sí parece que ya surge como una escuela de tercera generación, algo que nombra las relaciones, algo que nombra la emoción, algo que nombra nuestro propio sentir y hacer, algo que ve a las personas, no solamente a la persona que va a recibir la enseñanza, sino también a la persona que va a dar esa enseñanza, a la persona que es el docente, y nombra la relación. Y a mí lo que más me gusta del enfoque es que siempre se habla de experiencia y del convivir, cuando nos referimos a situaciones de la vida. Y la situación de la enseñanza, de un colegio, de un instituto, es una situación de nuestra vida. Además, una situación para las que somos docentes. Y en realidad para todos que hemos pasado por la enseñanza, muy importante en nuestra vida, ya que hemos pasado diariamente muchas horas con otras muchas personas que no eran de nuestra familia, de nuestros iguales, pero también con nuestros maestros y nuestras maestras. Entonces, la parte del enfoque es muy bonita porque, fijaros, ahí habla hasta de la presencia psicofisiológica. Si yo lo hubiera leído hace muchos años y hubiera leído eso de presencia, incluso hubiese pensado que es una presencia espiritual, ¿no? O fantasmagórica, ¿no? Pero los matices son absolutamente distintos. Una de las características que yo podría poner al enfoque es que es un enfoque lleno de humanidad, cosa que no se veía en la primera diapositiva. Totalmente podríamos estar hablando de una instrucción militar, de un cuartel, podríamos estar hablando de un equipo. Bueno, yo creo que ahora los equipos deportivos son más cariñosos, pero sí. Pero si lo hubiésemos con el tiempo... Básicamente porque saben cuál es el poder del equipo cuando se establecen relaciones. Y por el toqueteo, Monse. Hombre, claro, yo cada vez que miro a los futbolistas, lo del toqueteo me alucina. Es muy saludable. Pero no, yo no me dejaban tocar a los niños el año pasado. Bueno, no me dejaron es una cosa. Que ellos se aproximaran, que yo los recibiera era otra. Porque su necesidad psicofisiológica de contacto, su necesidad natural, es como que viniesen al cole con los ojos vendados. Es un crimen. Entonces, se permite que los futbolistas se den toquecitos, pero no se permite. Bueno,
Es un poco broma, ¿no? Nos ha permitido durante un tiempo que se produjeran ese... Afortunadamente, en el enfoque sí está bien visto el toqueteo, ¿no? Sobre todo porque si yo me pongo así y empiezo a respirar, hay veces que no tengo que decirle nada a nadie, sino simplemente respirar y acompañar, porque soy consciente de que mi estado psicofisiológico, mi sistema nervioso, le va a ayudar. Y esa es la convivencia que yo tengo, o que nosotras tenemos, o que hemos tenido con nuestras maestras y maestros cuando hemos sido equipo directivo, o como compañeras, o con nuestros niños y con nuestras niñas. Bueno, pero no te adelantes, que eso lo vamos a hablar ahora. Sí, ¿Vale? Vamos a terminar con el rol. Ya tenemos la educación y el educar ahí. Ahora vamos a continuar con lo que es el rol. Dentro del enfoque. Claro, te entiendo muy bien, Paquita. Te entiendo muy bien, porque sí que es cierto que en el momento en el que tú traspasas esa barrera, que es de lo físico, y tocas, ¿vale?, que puede ser un alumno, que puede ser una familia que viene al cole, que puede ser una compañera o un compañero que está en un momento de un color extraño. Es cierto que hay un cambio mágico. Eso... Pero ¿tú cuántas veces me has dicho que los fantasmas por delante? Claro, por eso. Entonces, mi fantasma de hoy es que llevamos una semana muy cansados, que nos han cambiado la hora y que la clase se me ha trabado muchas veces la lengua y los niños se han reído conmigo. Curiosamente se han reído porque estaba hablando del cerebro y del sistema nervioso y estábamos poniendo ejemplos y yo he dicho cerebro. Y entonces nos hemos sonreído y hemos hecho una broma, ¿no? Mose siempre me decía eso, yo nunca la entendía. Yo decía, eso de fantasma, yo no tengo fantasma. Pero es verdad que la clase me sirve mucho. O cuando hemos tenido reuniones nos ha servido mucho. Es decir, mirad, nos pasa esto, o hoy vengo así, o en este momento del día me encuentro de tal manera, voy a intentar estar aquí acompañándote, estar contigo, o estar con vosotros, o por favor os pido que me encuentro más cansada, que intentéis bajar la voz. Entonces por eso lo decimos, ¿no? Claro. Porque lo de dar una información de nosotros mismos hacia los demás nos hace entablar una confianza con ellos y además ellos una confianza con nosotros. Entonces ya he entendido lo que me decía Monse cuando me decía que los fantasmas por delante. Claro. ¿Y eso sabes a lo que me recuerda? ¿A qué? A que, ¿cómo era, Rafa? Aquello de que la presencia del dolor no duele. La conciencia del dolor no duele. ¿Vale? Entonces el estar en el reconocimiento de una situación que está generando un disturbio por la circunstancia que sea, hace que esa misma situación deje de generarte el disturbio. ¿Por qué? Porque te lo has puesto por delante. Y entonces, como que ese bichito que había dentro que te estaba queriendo pinchar por todos los sitios y queriéndose escapar, y tú queriéndole acallar, pues resulta que pues realmente me han desactivado. A esta gente no le estoy haciendo ningún daño. Bueno, este sería la definición o el desarrollo del concepto del rol profesional dentro del enfoque. Función social-cultural, desarrollo de competencias esenciales. Es decir, que para yo poder decir cómo me siento, he tenido que reflexionar acerca de mi sistema nervioso, de mi situación en este momento y haberlo expresado. Sería como yo reflexionaría acerca de eso, que sería competencia reflexiva, la base del enfoque. Y la disponibilidad emocional es también un poco explicar que yo ahora mismo estoy bien para poderte acompañar en tu situación de sufrimiento o en tu situación de alegría o en tu situación de malestar. Te puedo acompañar porque estoy disponible. No estoy enfadada, no estoy nerviosa, no estoy cansada, y si lo estoy, te lo puedo decir para que lo entiendas y te acompaño. Entonces hago que mi sistema nervioso, porque se supone que en el enfoque con Rafael hemos aprendido muchas herramientas para estar presentes. Para estar presentes de la mejor manera posible. Para nuestros niños y para nuestras niñas, y si eres equipo directivo, también de la mejor manera posible
para el profesorado, en qué situación viene cada uno de los docentes, de las docentes cada día, y para aquellas familias que hay veces que de forma impulsiva, precipitada, te necesitan, ya sea porque estás muy enfadada o ya sea porque generalmente muy enfadada, cuando vienen sin avisar porque están muy enfadadas. Entonces esa sería una de las funciones más importantes del desempeño del rol docente, la función reflexiva, la competencia reflexiva. Para eso es verdad que hay que hacer un trabajo profundo y un trabajo de conocimiento de uno mismo y de una misma y un trabajo de conocimiento de las demás personas. ¿Vamos a la siguiente? Se lo he dicho yo, porque como ya estamos empezando a hablar del tema de las familias y del tema de las relaciones entre las personas y demás, le dije que lo pasara. Porque mirad, cuando, en la línea de lo que decía antes Paqui, con los fantasmas por delante, cuando nosotras empezamos a hacer la presentación, nos encontrábamos como bastante cuadriculadas, ¿vale? Porque nos salía una presentación como muy teórica. Entendiendo como teórica, como que queríamos dar mucho concepto y ponernos muy en el papel de, no sé. Que nosotros nos hemos pasado 13 años trabajando y haciendo papeles unos para la administración y otros para el colegio, pero con sentido. Entonces hacer papeles con sentido es todavía más complejo, te emplea mucho más tiempo y mucho más esfuerzo reflexivo, de observación de tu contexto, de tu colegio, de las necesidades de tus niños y tus niñas. Entonces, claro, como no hemos dedicado tanto tiempo, hemos hecho papeles, hemos sido muy obedientes y además lo hemos intentado y conseguido en gran parte de las ocasiones llevar a cabo unos planes de centro con bastante conciencia, sin dejarnos atrás a nadie. Pues claro, cuando nos sentamos a trabajar para hacer estas cosas, trabajamos muy bien y además trabajamos de forma muy concienzuda. Lo que ocurre es que tampoco perdemos de vista que puede resultar muy aburrido decirlo de esa manera y puede ser poco comunicativo. Claro. Por eso le vamos a dar otro enfoque, porque yo quisiera que tú explicaras cómo hemos sido capaces de separar lo personal de lo profesional y lo administrativo, si yo acabo de decir que personalmente pasamos mucho tiempo en el cole, de nuestras vidas. ¿Que cómo se separa lo personal de lo...? Sí, que lo hemos separado. Sí, claro. Eso es muy difícil. Claro. Digamos, porque es una visión oficial, ¿no? La visión oficial habla de que está por una parte lo profesional, por otra parte estaría lo personal y por otra parte estaría lo administrativo, que teñiría un poco todo. Sin embargo, la realidad es que eso nunca puede ser de esa manera. En primer lugar, básicamente porque cuando tú entras en un contexto de clase o en un contexto de relaciones con docentes desde la... Es que, bueno, como Paqui ha dicho, hemos compartido el ser equipo directivo y también ser docentes en aula, ¿no? Entonces, cuando tú te pones delante de un grupo de familias, o te pones delante de un grupo de alumnos, o te pones delante de un grupo de compañeros, pues resulta que ¿dónde termina lo personal y termina lo profesional? ¿Acaso yo puedo repartirme y dejar una cosa fuera y otra dentro? Es más, ¿qué pasa cuando yo intento hacer mi rol de profesor o de profesora? Y esto es lo que hay, esto es un poco lo que hemos sentido, lo que hemos hablado durante este tiempo de preparación. Nos vamos a poner en plan teacher, ¿no? O sea, aquí vamos a explicar qué es esto, qué es lo otro. Es que no es posible. No es posible. Habrá gente que sí. Habrá gente que tenga esa capacidad, que no sé si es buena, mala o regular, pero tampoco se trata de hacer un juicio, pero de separar lo profesional de lo personal. Yo entiendo que habrá profesiones también, pero lo que tiene que ver con educación, que es lo que nos compete a nosotros, es tremendamente difícil. Es más, creo que es una entrada regia para el desarrollo docente, del rol docente, el ser consciente de que tanto lo personal como lo profesional está delante de tu grupo de alumnos o del claustro, de quien sea. Porque en el momento en que tú eso lo tienes presente, es que es lo mismo que lo de los fantasmas por delante. Se te hace un clic
En el momento que se te hace el clic, es como si me he quitado la armadura que me hacía estar aquí, porque yo soy, claro que yo soy, pero yo no soy un papel a desarrollar, yo soy una persona a vivir en un contexto en el que pasan cosas. Y en un contexto, ¿vale?, en el que hay una serie de personas que resuenan conmigo a muchos niveles. Y ahí está mi compromiso y mi responsabilidad con mi proceso reflexivo de preguntarme: ¿y esto por qué? O sea, porque es que este muchacho que hay aquí me trata súper bien y sin embargo aquel muchacho de allí o esta muchacha de aquí, parece que ¿qué es lo que me está pasando a mí para que eso ocurra? ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas tienes pendientes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo ¿Qué lo te resolviste? notas en tu cuerpo? ¿Dónde lo notas? ¿Dónde estás? ¿Cómo se te corta la respiración? ¿Cómo es que por una niñedad te entra como por dentro mucha calor? ¿O te das cuenta de que siempre riñe al mismo niño? O que puedes, No sabes por qué. o que puedes llegar a ponerle una sanción absolutamente desproporcionada, por mucho que mires los papeles para tomar la decisión. Pero eso hay que hacer un trabajo personal entonces de mucho tiempo. Claro, es imprescindible que haya un trabajo personal, pero fíjate que al mismo tiempo que tú haces el trabajo personal haces el trabajo sobre tu persona, pero al mismo tiempo estás haciendo un trabajo para ti y tu contexto, que no es el profesional, pero al mismo tiempo estás haciendo un trabajo para ti y tu contexto con todo el ámbito profesional, con lo cual, digamos que el nivel de equilibrio que alcanzas, el nivel de cordura, el nivel de serenidad que alcanzas, pues es una inversión extraordinaria. Aunque solo fuera por nosotras mismas, desde un punto de vista interesado, no egoísta, pero sí interesado, de que las 5 o 6 horas que voy a pasar en mi trabajo las necesito pasar en el mayor bienestar posible, aunque solo fuera por eso, sería importante que hiciéramos esa labor de búsqueda, de recuerdo, de análisis, antes de entrar en las clases, con las herramientas, por ejemplo, de mindfulness, o en las herramientas de relajación, o simplemente una pequeña reflexión, 5 minutos, 3 minutos de Nosotras como equipo directivo, nos veíamos con nosotras y otro grupo de compañeras también, unos 20 minutos antes de empezar la clase, antes de que sonase el timbre, y teníamos una pequeña sesión de meditación. La forma, o sea, el grado de cohesión que se generaba y la forma de salir al patio a recoger a los niños y a las niñas no tenía color. Y además tenía la gran ventaja de que era contagioso. Era contagioso, porque esas compañeras hacían una labor de contagio con sus compañeras y con el alumnado. Pues era una experiencia muy, muy bonita. Principalmente lo que se hacía era serenar nuestro sistema nervioso, ver qué traíamos de esa noche y qué traíamos de casa e intentar ubicarlo en otros sitios para que de alguna manera nos afectara a nuestra presencia delante de nuestros alumnos y alumnas y nos permitiera estar disponibles emocionalmente para ellos y para ellas, desde la responsabilidad relacional de la que se habla en el enfoque. Ese era el objetivo. Hay veces que es verdad que veníamos en el coche muy rápida, pero si eres consciente y vas viendo los efectos beneficiosos tanto para ti como para los demás, aunque sea en el coche, cuando traes un poco de prisa, decir, llevo mucha prisa, estoy acelerada, voy a intentar de aquí a la clase o de aquí a que llegue al cole del coche, pues caminar despacio, porque 10 segundos antes o 10 segundos después, la única y notable diferencia va a ser que yo voy a tener un primer contacto con mis alumnos, con mi familia, de una forma serena. A lo mejor ese día no estoy espléndida y no soy perfecta y no le pongo una sonrisa de oreja a oreja, pero por lo menos, como mínimo, ir en un tono sereno. Luego podemos expresar en relación a la confianza que tengamos, pero sí con nuestros alumnos, el buenos días, la importancia del buenos días y la importancia de cómo venimos hoy. La visión de cómo están todos a nivel personal, porque eso seguiríamos en lo personal, aunque hemos entrado en el trabajo, pero el conectar, el activar el sistema de conexión social
nos va a permitir también ver cómo yo voy y verlos a ellos y a ellas cómo vienen. Y decía, hoy quizá la programación que traía no me sirve a primera hora. Quizá hoy necesito, aunque sea, yo voy a decir que aunque sean de quinto y de sexto, hoy quizás necesito decirles que a primera hora se pongan a colorear para poder hablar con alguien o para que esas caras tan raras que estoy viendo a través de colorear o de dibujar, que es una herramienta muy útil y que la tenemos muy desechada en los colegios, en los institutos, o una lectura, sean capaces de serenar en la medida de lo posible el sistema nervioso de toda la clase y crear un clima aceptable, o como decía antes Rafael, suficientemente bueno para iniciar la jornada. Y si tengo que cambiar un poquito, cambiamos un poco, porque merece la pena eso, a que no se enteren de nada de lo que vamos a explicar, como si fuéramos máquinas, porque vienen con cierta desconexión. Y los que vienen conectados, pues igualmente están aprovechando su tiempo. Fíjate, Paqui, qué interesante lo que estás diciendo, porque escuchaba el otro día a una profesora universitaria que comentaba que con todo este asunto de las clases online y con todo el problema que ha habido de lo presencial y de lo presencial básicamente, y se empezó a preocupar cuando se dio cuenta que cuando planificaba sus clases pues salían redondos. Es decir, lo que he planificado me ha salido perfectamente. Pues a la primera, que bien, ¿no? A la segunda, que bien, pero a la tercera empezó a darse cuenta de la interacción que se produce. Era una profesora universitaria que de pronto no siempre tiene una mirada, porque tal vez el rol profesional ahí está como más colocado a otro nivel, ¿no? Pero esta docente sí se dio cuenta de la importancia de la presencialidad para poner en valor esas relaciones que se producen, que hacen que un mismo tema o una misma explicación que se vaya a dar o una vivencia que se produzca en el aula en ese día puede ir en un sentido o en otro según cómo vaya funcionando. Es decir, la necesidad de podernos ver para de esa manera ajustarnos y hacer la tarea. Bueno, entonces estaba haciendo su competencia docente, estamos ya acabando con lo personal. Esta mujer había descubierto su competencia docente. O sea, se había dado cuenta. Había hecho una reflexión, claro, acerca de su práctica, sí, con lo cual era personal y profesional. Y desde la universidad, que no es lo mismo estar hablando de infantil, de primaria, de secundaria y de universidad, se había percatado de esa importancia de lo presencial. ¿Y eso de administrativo cómo lo hacemos? Bueno, pues eso de lo administrativo es todo lo que tiene que ver con la elaboración de los papeles. Yo os voy a contar. Monse era la directora y una de las competencias que mejor llevaba a cabo desde mi punto de vista, porque quizás yo no me veía tan competente en eso, era entablar relaciones con todo lo relacionado con la administración. De manera que lo que podemos considerar ahí como administrativo, ella lo llevaba al terreno de la relación. Una buena relación con inspectores, cosa que os aseguro que yo no sabía cómo lo hacía, con el alcalde, con la concejala de educación, con los servicios sociales, con el médico, que fue el que más se lo resistió, con la Guardia Civil. Con lo cual, al final, lo que se pone en funcionamiento también en una tarea administrativa, o lo que te ayuda a realizar la tarea administrativa, es que tú le pongas cara a todas esas personas a las que le tienes que presentar papeles o a las que le tienes de alguna manera que pedir, que solicitar cosas, ¿no? Como en el caso del alcalde o las administraciones locales. Y vuelves a estar en lo mismo. O sea, primero tú tienes la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Tienes muy claro cuál es el objetivo, como nosotros lo hemos tenido como compañeras. Nosotras como compañeras hemos tenido muy claro desde el primer momento qué era lo que queríamos y cómo lo queríamos hacer. Sí que es cierto que no era un marco previo, cuidado, ¿vale? No era un marco previo, decir, no, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer porque lo tenemos súper claro, no. Era, ¿habéis visto una película de Indiana Jones en el que tiene todo el fuego del mundo por detrás y que va caminando y de pronto tiene aquí delante un vacío y pone de cabeza, ¿no? Un tremendo, no, le empiezan a salir losas y da un paso y camina, y da otro paso y camina, y da otro paso, camina, eso se llama confianza. Entonces, ¿qué es lo que
¿En qué hemos estado nosotros? En la confianza. ¿En la confianza de qué? En la confianza de que estás haciendo un bien para la comunidad. Bueno, ¿Y por qué eres funcionario? Vamos, Que no tengo nada más clase, que eso. hablábamos lo justo, éramos compañeras, hablábamos lo justo. Luego decidió que yo estaba en su equipo y ahora era mi directora. Después era mi directora compañera y después, no pasó mucho tiempo, ni un año de su mandato, éramos amigas. Y entonces fue cuando rodaba todo, con muchas dificultades, no nuestras, pero sí es cierto que cuando se forja la amistad se forja en la confianza. Porque es verdad que en muchos centros educativos es muy difícil no entrar en desconfianzas, siendo que es increíble que pasen esas cosas en los centros educativos. Pero todo empieza a girar muy bien cuando entramos en la confianza, entre otras cosas porque yo afronto un cargo del que no he tenido nunca experiencia. Entonces, ella confía en mí y yo confío en que voy a aprender de ella. Así es como se empieza todo a fluir de forma mucho más sencilla, ante muchas dificultades, claro, todas las dificultades administrativas que lo lleva un equipo directivo, muchas dificultades administrativas, porque tú tenías vocación de maestro. ¿A ti te gustaban los niños? Yo me lo sé, pero me gustaría que lo explicaras también. A ver, porque para mí el tema de la vocación es algo sobrevenido. Sobrevenido. O sea, es algo como la consecuencia de... A ver, la consecuencia de un momento personal. Yo conozco un montón de docentes que, como nosotras, al tercer año, entre el tercer y el quinto año, entraron en crisis y se querían ir de la docencia. Efectivamente. Porque era insoportable las palabras que escuchamos. Yo no puedo seguir con esto, no me veo toda la vida metido en una clase haciendo lo mismo y aguantando niños. Esa era la situación, o ha sido la situación de muchas personas que están en la profesión docente y que entre los 3 y los 5 años pasan una crisis. Yo al sexto año decidí marcharme de la escuela. Ah, pero no lo hiciste, hasta No el lo hice. primo. No lo hice, ¿no? Yo hasta al sexto año tenía tan claro que me marchaba ya de la escuela, que tenía hasta trabajo localizado y además un trabajo que me gustaba porque me gustaba mucho la imagen, entonces tenía un trabajo estupendo. Sin embargo es en ese momento cuando nace mi hijo. Entonces el hecho de que mi hijo nace supone para mí un momento de compromiso. Un momento de compromiso además con qué. Estoy hablando del año 88-89. En Andalucía empieza a funcionar todo lo relacionado con la integración, ¿vale? Y sin que yo tuviese ninguna formación, cuando llego aquí, me colocan en una clase en la que tengo que atender a alumnado con diferentes tipos de dificultades, no solamente cognitivas, sino también motoras. E incluso con el tiempo se plantea localizar a esos niños, estamos hablando del finales de los 80, localizar a esos niños que todavía no están escolarizados porque, que no se nos olvide, que entonces había un tabú tremendo de exponer a niños con muchas dificultades al, digamos, enseñarlos, ¿no? Entonces, sí es cierto que ahí, coincidiendo además con mi ilusión en el equipo directivo del centro en el que en ese momento estaba, que es cierto que a mí se me produce ahí un cambio. Entonces todo empieza a tener un sentido distinto y una mirada diferente, porque ya desde donde estás tú sí puedes hacer. Y además tienes un objetivo claro en ese momento, era el trabajar con el tema de la discapacidad y colocar, en la medida de lo posible, en el lugar que le correspondía y, a su vez, porque esa es la realidad, yo no entro digamos que en esa nueva mirada o en esa aventura a través de lo pedagógico, sino entro a través de los recursos. A mí la gestión no se me da mal, lo reconozco, las obras me encantan, entonces si hay que buscar quien te haga un ascensor, o sea, quien te haga un hueco para un ascensor, pues vamos a buscar que lo haga y vamos a movernos por la delegación hasta que consigamos el nivel. Entonces, en esa línea sí que es cierto que se inicia ese caminar, pero no porque lo trajéramos, no porque lo trajéramos de serio, que es un poco lo que te parece a ti por también, tu ¿no? responsabilidad ante la discapacidad.
porque sentiste que eran personas que necesitaban, fue algo por compasión. Mira. Necesitaban, estaban en una situación en la que tú podías ayudar, querías ayudarles y querías aliviar su sufrimiento, de alguna forma. Ahora lo podemos reformular de esta manera. En aquel momento, con el desarrollo personal que podía tener, era, Dios mío, ¿qué pasaría si mi hijo estuviese en esta situación? O sea, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Cuál es la escuela que yo quiero para mi hijo? ¿Vale? Porque sí tengo claro que no quiero una escuela fuera de la realidad del contexto en el que vive. Entonces, yo tomo conciencia cuando descubro que las relaciones de los niños conmigo son muy afectuosas y que yo en realidad no los considero niños, sino que los considero personas. Y entonces ahí es cuando me empiezo a plantear que a lo mejor no me quiero ir de la enseñanza y que siento la necesidad de que esas relaciones le beneficien a ellos y me beneficien a mí. Poder disfrutar en la clase, poder enseñarles y poder ver cómo van evolucionando, en definitiva. Acompañarles. Si tuviéramos que decir una palabra o una expresión del enfoque que está recogido en el glosario que hace Rafael, que tendríamos que tener mucho tiempo, concentración y atención para poder reflexionar sobre él, yo elegiría el sentido de acompañamiento. Porque el sentido de acompañamiento es una competencia que nos obliga, no es que nos obliga, que nos ayuda, que nos apoya, que nos hace ver que el sentido de acompañamiento es algo humano, es algo que nos hace estar al lado de los demás a lo largo del caminar en la vida. Y en el caminar en la vida nos encontramos con personas. Y esas personas, en el caso de nuestra profesión, son nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras compañeras, nuestro equipo directivo. Es también las familias que en ese momento aparecen durante determinados años en nuestra vida, y en el sentido de comunal, donde esa presencia se hace importante, siendo que podemos abrirnos a ella o no podemos abrirnos a ella. yo quería ahora hacerte una pregunta Sencilla. pero que tú la vas a responder estupendísimamente, porque si algo a mí me resultaba fascinante en el cole, cuando había habido algún tipo de conflicto en el recreo, que sabéis que eso es muy frecuente, era la intervención de Paqui la intervención tuya con el alumnado. Hombre, yo tendría que empezar diciendo, y creo que este es el momento, que cuando yo llego a la jefatura, que os he dicho que ella era una compañera así puntual, yo entraba en su clase, charlábamos, luego fue mi directora, luego compañera, luego amiga. Resulta que mi directora, compañera, amiga nos llevó a la formación con Rafael, y Rafael, yo me sentía acompañada por ella, porque me decía, si tú no sabes algo de la jefatura no pasa nada, lo hacemos entre las dos. Y a veces me decía... Bueno, aquí hay que poner, a ver, entre el primer momento en el que yo os comento que es mi compromiso con la labor docente, que cambia, hasta el momento en el que habla Paqui, ahí hay un periodo de 10 años aproximadamente, que es el cambio de una dirección a la dirección del otro. Pues yo estaba. Y el segundo año, el primer año de dirección, hicimos formación con Rafael, y el segundo nos sentimos acompañadas por él. Por eso digo que si yo tuviera que decir por qué estoy aquí hoy compartiendo, primero porque le agradezco a Rafa que nos dé la posibilidad de comunicar nuestra experiencia, más que nuestros saberes, sino nuestra experiencia, es porque él nos acompañó, y nos acompañó en el sentir de: habéis hecho una formación, no os preocupéis, vamos a resolver las situaciones familiares que tengáis, que yo os acompaño. No dijo que yo superviso, que yo os dirijo, que yo os planifico qué tenéis que hacer ni qué tenéis que decir. Simplemente nos acompañaba. De hecho, yo en algunas situaciones que se resolvían muy bien no sabía qué había pasado. Sabía que había habido un buen clima, un clima de convivencia. Estoy hablando de situaciones difíciles con familias, con orientadores, con inspectores incluso, en el que él había estado y nos había acompañado. En el que se había cuidado, ahora sí lo podemos decir, mucho el tono, mucho la conexión social, que era cuando nos miraba así, a ver, que yo decía, ¿por qué nos mira? ¿Hemos dicho algo bueno o hemos dicho algo malo?
al final lo que estaba era intentando corregularnos, saber cómo estaba nuestro sistema autónomo, saber cómo estaba nuestra respiración, cómo estábamos llevándolo, si nos habíamos sentido incómodas o si estábamos bloqueadas, si íbamos hacia adelante, si veíamos la solución, si lo que se había propuesto estaba dentro de nuestra línea o de la línea de la familia. Entonces era un acompañamiento. Yo hoy estoy aquí porque me acompaña Monse, porque es mucho más fácil en la vida. Nosotras estamos juntas porque nos acompañamos. Sí, pues somos la única que hablamos de dos en dos. Estamos acompañadas. Yo siento el acompañamiento del equipo también. Siento el acompañamiento del equipo, pero es verdad que no es lo mismo que lo que va a salir aquí solito o Rafael, y nosotras estamos aquí a ver cuándo se queda una callada para seguir la otra. Es que en realidad ese es el acompañamiento, ese es el tránsito en la vida, el que vayamos unos con otros para disfrutar de las buenas situaciones y también para acompañarnos, y vuelvo a decir la palabra acompañarnos porque no encuentro otra más bonita y más centrada en el enfoque, porque es la compañía en el caminar de nuestra vida. Es que además nos ha salido esa palabra no sé si apareció antes en el enfoque o apareció antes en nuestro vida. Bueno, yo creo que era la expresión, sí, la expresión del acompañamiento es algo que nos ha salido siempre de natural. O sea, es que hemos acompañado al final, en la escuela acompañamos a la familia, si queremos, claro. Acompañamos a la familia en los distintos ciclos vitales. Daros cuenta que pasamos de la etapa de la infancia, que es un ciclo vital, a la etapa de la primaria, del infantil a la primaria, y muchas veces seguíamos en contacto con los niños, con las niñas que estaban en secundaria, ¿no? O con las mismas familias que estaban... ¿Cómo haces tú lo de los niños cuando vienen del recreo con la mirada del enfoque, con esos saberes? Mira, yo lo que hago es lo que he aprendido con Rafael. Yo tengo en la clase, o como he organizado la primaria en mi cabeza, es que los niños y las niñas del primer ciclo, que ya lo he tenido, he trabajado con ellos, cómo funcionan las emociones a nivel de amígdala y cerebro. Y qué pasa en nuestro cuerpo de forma muy sencilla cada vez que nos surgen muchas emociones, desde las positivas hasta las negativas, y qué herramientas sencillas tenemos para ir gestionándolas, y lo practicamos todos en la clase, no en el libro, no fulanito tuvo una pataleta con su padre, no, porque no me hace falta, las tengo todos los días, no necesito ninguna de libro. En el segundo ciclo, que es donde estoy ahora, trabajo la escalera autónoma y el sistema nervioso, de manera que ellos ya saben el funcionamiento de su cerebro y saben en qué momento. Yo les digo, a ver, si no me lo sabes explicar, dime en qué parte de la escalera autónoma está, si está en la regulación, la desregulación, y en qué parte de la escalera autónoma. Ellos te señalan, si no pueden hablar, te señalan. Y luego les digo, bueno, pues de todas las herramientas que hemos practicado en clase, ¿a ti cuál te viene mejor en este momento? Irte a dar un paseo, beber agua, irte con algún amigo fuera, que yo te ponga música, que te dé un masaje, todas esas las tenemos escritas. Colorear, leer un libro, echarte en la mesa, entonces eligen. Y avísame cuando tú hayas podido pasar a la calma y a la serenidad para que esta situación se pueda resolver. Porque si ha habido un daño lo podamos reparar. O hacia ti, o tú puedes. Hay muchas veces que se enfada el que hace daño porque no lo ha controlado. Y lo que intento es mantener un tono de calma, o si veo que no puedo hablar, respirar a su lado, o simplemente sentarlo en mi silla, que yo no me siento mucho, y es el símbolo del relax, porque estamos blanditas, no por otra cosa. Y luego en el tercer ciclo, el trabajo sería sobre la meditación, pero no la meditación porque ponernos simplemente a dejar la mente en blanco, sino la capacidad de tomar conciencia de todos sus estados y de las cosas positivas y negativas, y cómo le influye, es decir, de la neurocepción y de la interocepción, cómo le influye el contexto y las situaciones que van viviendo en casa, en el cole, en la calle, con el móvil. Me pasó esto, cómo tengo mi sistema nervioso, y la práctica, porque la atención y la concentración, que están muy deficitarias en los niños y las niñas, podemos activarlas de esa manera. Así, simplemente, porque eso es lo que ha puesto Rafael antes, que es muy complicado también de separar, porque somos todo eso, pero y todo esto en una conversación con calma, con serenidad, con reconocimiento, con presencia.
Sí, que lo ves allí pegándose y de aquí a allí vas. Pero con la práctica entiendes que de aquí a allí tienes un montón de pasos en los que puedes respirar. Y si no, pues me callo y le digo, acompáñame, que nos vamos a tranquilizar. Y me incluyo en el nos vamos, porque es verdad que a mí me altera otra vez verlo pegándose, siendo que se ha comprometido conmigo. Entonces de aquí a allí voy caminando e intento respirar. Que es verdad que no somos perfectas, ¿no? Eso lo podemos decir también, no somos perfectas, pero también soy de las que pido muchas veces disculpas y digo que los ruidos me ponen nerviosa. Es que me estáis poniendo nerviosa, entonces mi sistema nervioso, y yo me voy a la escalera autónoma y le digo, mira, me estoy poniendo aquí, necesito un ratito de respiraciones porque necesito que me ayudéis también a no hacer tantos ruiditos. Y le explico que yo también tengo un sistema nervioso autónomo, no solo ellos. Y la última, Adri, que no queremos comer tiempo de nadie. Esa sería como la foto final de todo lo que hemos dicho. Y tendríamos abajo al alumnado que ve y que siente todo lo que pasa en el proceso. Esa sería la comunidad que tendría que acompañarlo, la presencia comunal como un equipo humano que les ayuda y les acompaña, no exento de errores, pero que puedan ver que esos errores o que esas dificultades pueden ser subsanadas y deben ser subsanadas en algún momento para que esos dos círculos que van cada uno en un sentido sigan fluyendo. Desde el ayuntamiento hasta la administración educativa, la familia y todos los agentes, todos los adultos, todos los que los acompañamos en su ciclo vital inicial. Es que de ahí la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que lo tienen todos los miembros de la comunidad, porque están siendo vistos por unos menores y ahí se está haciendo también un modelaje. Arriba está lo que hemos hablado como referente, responsabilidad relacional docente. Educativa, sí. Y pasamos porque si no se nos va. Sí. A ver, si yo tuviera que modificar el currículum, pondría, que ya está, no me voy a salir demasiado, es centrar a nuestros niños, a nuestras niñas, darle nociones no del cuerpo como anatomía, sino de su funcionamiento conectado con las emociones y todos los agentes externos que nos influyen, incluidos los internos. Lo haría a lo largo de toda la primaria, incluso empezando en infantil y en la adolescencia mucho más, porque ahí, como decía Rafael, hay mucha movida. Y sobre todo los conectaría, porque la sociedad que vivimos están absolutamente desconectados. Piensa que ellos no son parte de la naturaleza. Y sería la otra pata del currículum. Lo natural, no estoy diciendo ya ni siquiera lo que se está fomentando ahora de los programas, que yo soy coordinadora del programa Aldea, que yo voy para adelante con todo. Pero más que lo ecológico y el recapacicla y todo eso es, primero, conectarlos, están desconectados absolutamente de la naturaleza, hacerles ver y sentir que las plantas, que los árboles, que los animales, allí en el espacio natural, son seres vivos con el mismo derecho y con la misma capacidad de sufrir y de disfrutar que los seres humanos, que no estamos ni más arriba ni más abajo. Y no hace falta mucho, solamente llevárselos al sitio cada 15 días. No es necesario que nos estemos todo el día, pero están absolutamente desconectados. Es que no me quiero extender mucho, ¿no? Claro, y como lo de lo digital me da un poco de grima. Y en el caso de lo digital les pasa exactamente lo mismo, porque el hecho de estar supuestamente conectados lo que muestra es una desconexión absoluta. Una desconexión absoluta que lleva a problemas de índole físico, el grado de niños con obesidad y desarrollando enfermedades tipo diabetes es tremendo. Lleva la desregulación nerviosa, que se regula en la naturaleza sin necesidad de tantos ejercicios, sino simplemente en presencia de un espacio natural. Si tú estás en la naturaleza, o sí, tienes que hacer ejercicio. Y si tú estás en la naturaleza, estás con tu cuerpo. Bien, pues esta ceguera en la conexión de lo digital pasa por hacer que el cuerpo deje de existir. Me comentaban algunas compañeras de colegios de infantil que los niños llegaban con 3 años, con muy poca
Destreza. muy poca destreza, ya no solo destreza, sino capacidad de prensión, incluso a nivel corporal, de mantenerse erguidos. No eran niños precisamente enfermos, sino niños muy expuestos al contacto con otros niños. Esto seguiremos hablando. El tema de lo digital es que a mí me apasiona porque yo he sido siempre una defensora de lo digital a ultranza. Entonces, el haber vivido desde su inicio todo lo que fue la revolución tecnológica desde los 80, el haber impulsado y haber formado a docentes, formado a familias, haber entregado muchísimas horas de mi vida a lo digital y ver en lo que se está convirtiendo, en lo que inicialmente se buscaba, en lo que se está convirtiendo, es algo que me duele mucho. Y lo bueno que te queda la presentación. Bueno, espera, nos queda la última. Sí, bueno, esa la dejamos ya para... Nos queda la última. Entonces, esta es la pregunta que dejamos encima de la mesa, y a ver, Adrián, que nos va a contar como educador. ¿Cómo responde? Ahora te la dejamos aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias por gracias. escuchar. Bueno, esto puede pasar cuando se constituyen las personas en auténticos equipos. Ellas para mí significan lo que es un equipo auténticamente. Muchas gracias por lo que habéis dejado asomar hoy por aquí. Sobre todo supongo que lo habréis notado lo que es estar juntos en la amistad en el trabajo. Es que hay otra forma posible de estar en el trabajo. Así que yo os agradezco, he disfrutado mucho viendo a las dos una vez más trabajar juntas, remando en la misma dirección. Y además como testigo, ya dije antes de haber participado en la escuela, con vosotras y veros allí en movimiento, y ver el movimiento andando. Acompañados. Eso es. Muchas gracias. Bueno, familia, tenemos ahora